conectados con la titular de este organismo, de la Correpi, María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos, a ver, ¿de qué trataba este documento que elaboró Bullrich y cuál es el sustento que han demostrado ustedes, bueno, las mentiras? Lo primero que a nosotros y a nosotras nos llamó profundamente la atención es esto que vos señalabas, ¿no? De Ministerio de Seguridad versus Bullrich, es el título sí. de este PDF, o no sé cómo llamarlo. Estamos a 25 días de una jornada electoral en la que muy probablemente, si todo sale como todo aparenta indicar, tanto Bullrich como el resto de su gobierno se van a quedar, no sé si decir sin trabajo, pero sí sin sueldo a costa del Estado. Sí. Y el problema que tienen es pelearse con nosotros. Sí, la verdad que parece algo insólito. Es de locos. Salvo que entendamos esto como parte de lo que venimos señalando hace ya muchos meses, de que se lanzaron a la campaña electoral con el voto bala en una mano y el voto cárcel en la otra, porque lo único que pueden exhibir a su grupo de votantes firmes, a su núcleo duro, como se suele decir, es su eficiencia y eficacia en materia represiva, y eso también explica la resolución que sacaron hoy con lo de los trenes y los gendarmes, sí, claro, y tantas otras cosas por el estilo. Ahora, sobre el archivo en sí, tratando de ser académicos y serios, sí, lo más cercano que se me ocurre como adjetivo es decir que es un mamarracho, porque vos lo empezás a leer y ya de entrada, más allá de esto del título, te encontrás con que te dice: nosotros vamos a confrontar con estos datos porque nuestras fuentes son más precisas que las fuentes de Correpi. Y tiene ahí hacer una placa donde compara las fuentes. Entonces, en nuestro caso pone, tal como nosotros lo explicamos en la presentación del archivo, el chequeo sistemático de medios de comunicación de todo el país, el contacto directo con los familiares de las víctimas, claro, el chequeo de los informes oficiales como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación o la Comisión Provincial por la Memoria, los informes de otras organizaciones que tienen algún tipo de contenido del que podemos sacar datos útiles, por ejemplo, los informes sobre femicidios, de donde sacamos los datos de los cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, la información que en las distintas provincias chequean y procesan compañeros y compañeras que después nos las pasan, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la columna de ellos pone: nuestras fuentes son las fuerzas de seguridad federales, o sea, los autores de esos hechos, sí, claro, la justicia, es decir, los encubridores, y el Ministerio de Seguridad. Claro. De ahí en más, lo que hace Bullrich es jugar con los números, armando una serie de falacias para llegar a esos últimos 24 casos que admite. ¿Cómo hace este trabajito? Nosotros lo hemos publicado en el segundo comunicado que publicamos, donde ya entramos categoría por categoría en la desmentida. El primero fue una hora después de haber recibido el texto oficial con algunas consideraciones más genéricas. En el segundo decimos, a ver, ¿cómo llega ella a la cifra inicial con la que arranca de 98 casos? ¿Y por qué sacan de 2016, 2017 y 2018, que son los 3 años que analiza, sí, todos los casos vinculados con fuerzas de seguridad provinciales? Ahí uno podría decir, bueno, sos ministra de Seguridad de la Nación, desde el inicio de la gestión has dictado normas como, por ejemplo, el decreto que estableció la emergencia en seguridad y que todas las provincias suscribieron y adoptaron, normas a las que se invitó a las provincias a sumarse, el protocolo antipiquete, etcétera, etcétera. Realmente que venga a lavarse las manos de lo que hace la policía de Mendoza, de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy o de cualquier otro ámbito del país, sin mencionar por supuesto aquellas donde gobierna Cambiemos, lo podríamos cuestionar, pero ponele, démosle la derecha en esa, está bien, querés analizar fuerzas federales, fantástico.
Y no cuenta el Servicio Penitenciario Federal. ¿De quién depende el Servicio Penitenciario Federal sino del Gobierno Nacional? Excluye fuerzas. Claro, excluye el Servicio Penitenciario Federal, excluye las Fuerzas Armadas. En el caso del SPF son 140 casos, no es poca cosa. Claro, claro. Porque justamente la mitad de los casos son muertes bajo custodia. Pero en el caso del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, no es despreciable la cantidad, son 13 casos, no son 13 vidas. Sí. La mayoría, como ellos no están afortunadamente por ahora en el patrullaje urbano, son casi todas situaciones más de vínculo personal o intrafamiliar, pero lo cierto es que matan siendo con el arma reglamentaria. Son muertes ocurridas dentro de cuarteles. En muchos casos las víctimas también son miembros de la fuerza, ¿no? Sobre todo soldados y demás. La chica aquella que recibió el disparo en el pecho en un entrenamiento, ¿recordás? En el caso del Ejército, bueno, también los excluye. Excluye los retirados, que siguen teniendo estado policial, excluye los femicidios de manera absolutamente arbitraria, no explica por qué que un policía, en un contexto de violencia machista, además utiliza los recursos de la represión estatal como el arma reglamentaria para matar, no tendría que estar en el archivo. Ajá, y después hace la gran Willy cuando excluye todos aquellos casos en los que no avanzó la investigación judicial. Entonces, con ese criterio tenemos que sacar a Walter Bulacio del archivo. Claro. Porque para la justicia argentina no hubo una tortura seguida de muerte, hubo una privación ilegal de la libertad. Sí, sí. Ha establecido, digamos, un criterio de selección bastante estricto con respecto a eso. Y en este sentido, digo... Es un criterio de selección guiado por la doctrina Chocobar. Claro. Porque vos fíjate, otro caso donde dice, cuando empieza ya con los casos específicos, ¿no? Por ejemplo, elimina, dice, no es un caso que tenga que ver con el uso de la fuerza represiva estatal, la muerte de Jonathan Echimborde. Probablemente el nombre así dicho en el aire a vos no te diga nada. Pero si yo te digo, el chico de 28 años que el 27 de diciembre de 2016 lavaba el auto en la vereda de su casa, pasó un patrullero a los tiros contra otro auto y le metió un tiro en el pecho a él, te vas a acordar. Y sí, bueno, eso es... ¿cómo ese caso no va a estar en el archivo? No, desde luego que tiene que estar. Claro. Bueno, claro. Pero los policías fueron absueltos. Claro. Entonces ella toma esa resolución judicial que su propio gobierno promueve. María del Carmen, decime, acá lo que se trata es que Bullrich lo que quiere es bajar el número. Ustedes tienen estimados, calculados 266 casos entre 2016 y 2018. Y Bullrich, federales. Claro, por distintas fuerzas, ¿no? Y Bullrich estableció 98. Ahora, decime si es verdad que hizo mal la suma y en realidad le daba 107. 107. Sí, eso es divertidísimo. O sea, si vos sumás... Esto parece a una encuesta que analizó los números del archivo. Bueno, de acuerdo a los números del archivo, tomando los casos que ella quiso tomar, es decir, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería exclusivamente, están ahí los números. Y a nosotros nos da 107 la suma, no 98. No sabemos dónde se le cayeron 9 casos. Le erró en la suma, es increíble. Yo no creo que haya sido un error matemático. No, claro. María del Carmen, ¿qué tal? Adrián González te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Por qué crees, hablando de a 25 días que se produzcan las elecciones de octubre, que están en plena campaña electoral, que se las ensañan con ustedes? ¿Qué lees? ¿Qué lectura haces de fondo? Mira, un poco lo decía irónicamente al principio, ¿no es cierto? Yo creo que, en primer lugar, esto es un reconocimiento que tenemos que admitir y del que nos sentimos orgullosos y orgullosas en Correpi, de que nos podemos colgar el cartelito de tarea cumplida. Le rompimos las pelotas a Bullrich. Logramos irritarla, logramos ser la piedra en el zapato, que es a lo que Correpi aspira, para visibilizar lo suficiente la política represiva de los gobiernos como para que les moleste nuestra existencia. Indudablemente en ese sentido es una suerte muy ambivalente, por supuesto, y oblicua, de reconocer que algo hemos logrado de lo que pretendemos hacer. Por el otro lado, me parece que tiene que ver con esto de apostar al manodurismo extremo y al hiperpunitivismo como
no solo paradigma de organización de la sociedad, sino también como principal eje de la campaña electoral. Pues yo insisto, cualquier cosa que hace un funcionario, y en este caso una ministra del gobierno nacional 25 días antes de las elecciones, no lo podés interpretar sin el filtro de que estás en campaña. Claro, seguramente. Lo mismo porque sería una locura. Esta medida, ¿no? La de pedir DNI a quien se me ocurra de modo preventivo, ¿no? Digo, es un retroceso enorme en lo que es los derechos y las libertades individuales. Mira, hace más de 30 años que nosotros laburamos en los barrios y promovemos que se discuta en las reuniones de chicos y que los papás charlen con sus hijos con el material histórico, clásico, que todo el mundo conoce, viene a ser una especie de esta altura de Principito, Juvenilia o cosa por el estilo, que es el manual del pequeño detenido, que permanentemente actualizamos. La primera frase del manual, desde hace 32 años, dice: si bien nadie tiene obligación legal de llevar su documento de identidad cuando sale a la calle, como suele ser la excusa habitual para detenerte, llévalo. Esa es la primera recomendación que damos. Ante la duda, llévalo. ¿Por qué? Porque desde siempre las fuerzas de seguridad han tenido esta facultad de pedirle a cualquiera en la calle que se identifique, y si no es satisfactoria la respuesta, porque no tiene DNI, o porque no le gusta la cara, o no le gusta la rasta, o no le gusta el tatuaje, o la ropa, le va a tener que acompañar. Esa expresión la conocemos desde los 80. Sí. Ahora, lo que ha hecho el gobierno de Macri, Bullrich, Ritondo, Santilli y compañía, es masificar esto a un nivel tal que se enteran a los que nunca les pasaba. Se enteran los rubios, se enteran los de clase media, se enteran los que van a Retiro a tomar el tren para ir a San Isidro, no para ir a Quilmes o a Varela. Claro. Y entonces, cuando te sale un proceso como este, una resolución como esta, donde lo que se pone en práctica es un programa sistemático de intercepción e identificación de personas, sería interesante poner una camarita y ver a quiénes paran. Porque yo no me imagino que si va un señor de traje italiano, maletín de cuero de jabalí, mocasines de gamuza, celular de 55.000 mangos en la mano, y anillo de oro en el meñique, lo paren para pedirle el documento. Sí. Igual ese no se va a tomar el tren, ese tiene un avión privado, ¿no? No, obviamente. Pero viste, hay gente que quiere hacer alguna experiencia exótica en la vida, entonces capaz le ocurre. ¿Están pensando en alguna acción legal, algún comunicado desde Correpi, luego de ese decreto? La verdad que todavía no hemos terminado. Para que ustedes se den una idea, además de que yo tuve audiencias esta mañana, acabo de terminar de atender a un cliente en el estudio, porque uno labura, ¿no? Más allá de que militemos 24 horas por día, cada una de nosotras tiene su actividad con su oficio, con su profesión, con su empleo, lo que sea, porque tenemos que morfar. Lo cierto es que no hemos tenido todavía tiempo de terminar de cerrar lo que vamos a publicar sobre este tema, porque nos enteramos a media mañana. Recién terminamos de leer la publicación en el boletín oficial hace un ratito. Claro. ¿Y qué te parece? Pero sí, está prensa trabajando en esto. ¿Y qué te parecen los artículos, los considerandos del decreto? Mira, hay una cosa interesante en los considerandos que estaba viendo recién. En primer lugar, es curioso porque se menciona, que yo no sé si de esto se ha dado cuenta mucha gente, se menciona un fallo judicial, Vera Lucas, sobre infracción al artículo 85 del Código Contravencional, que es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuál es? Es aquel fallo de enero de 2016 que tanto ruido hizo, porque le dijo a la policía: ustedes pueden interceptar personas sin necesidad siquiera del indicio de sospecha. Ese es uno de los fundamentos de esta resolución. Otro fundamento de esta resolución, expresamente citado, es el decreto de ley 333 del 58. Aclaro, yo nací en 1958, así que sé que son exactamente 61 años. Ese decreto de ley, como su nombre lo indica, no es una norma de la democracia. Decreto de ley es una norma de la dictadura, en este caso de la dictadura de 1958, saquen la cuenta. Es la ley orgánica de la Policía Federal.
que hasta el día de hoy organiza la Policía Federal. Muchos de sus artículos han sido derogados por leyes del Congreso de la Nación en distintas épocas. Por ejemplo, el famoso inciso del artículo 5 que habilitaba a las policías a hacer las detenciones en averiguación de antecedentes con una duración de hasta 24 horas, que eso fue derogado, y actualmente la que rige es la ley 23950, la famosa ley Lázara de 1991, dictada al calor del escándalo por la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, cuando se redujo en tiempo posible de la detención por averiguación de identidad a 12 horas, y después a 10 quedó en la ley. Provincia de Buenos Aires son 12, Ciudad de Buenos Aires con esta ley son 10 horas, y se estableció taxativamente que para que la detención pudiera ser efectiva, la persona tenía que estar indocumentada y además tenía que haber indicios de que había cometido o estaba por cometer un delito. Un delito, claro. Bueno, claro. La norma que dice eso, que pone, que es el límite que quita el fallo Vera, porque ¿qué pasó con este señor Vera? Este señor Vera lo pararon por la calle porque sí, así discrecionalmente. Claro. Lo revisaron y tenía algo que no tenía que tener en el bolsillo, el tipo de cosas que decimos, déjalo en tu casa, una tuca, no importa, y ahí se inicia la causa penal. Entonces su defensa desde el principio planteó la nulidad de esa requisa, porque no había motivo para requisarlo, porque él no estaba trepando una pared, tratando de abrir un auto que no era el suyo, ni cometiendo algún hecho sospechoso de criminalidad. Estaba caminando por la calle. Claro. Y a nadie le importa lo que yo llevo en el bolsillo mientras no joda a nadie. Sí, hoy la Defensoría del Pueblo de la ciudad emitió un comunicado en este sentido, ¿no? En lo mismo que decís vos, que solamente te pueden detener si estás por cometer o hay indicios de cometer algún delito. Lo que pasa es que eso quedó derogado en la práctica con ese fallo Vera, donde textualmente cuando llega la causa al Tribunal Superior, el Tribunal Superior dice, discúlpenme, pero la policía sabe, es el olfato policial consagrado como fuente legislativa y normativa. Si el policía dice, a veces lo detengo, está bien, y a veces lo reviso, está bien, por algo será. Sí, hoy tenemos leyes, pero realmente el gobierno mucha bolilla no le da, y la fuerza de seguridad en este sentido con Patricia Bullrich mucho menos, ¿no? Así que esto es lo grave que sucede hoy en día. María del Carmen, te agradecemos muchísimo la comunicación, hasta otro momento. María del Carmen Verdú, titular de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional